Hola, buenos días a todos. En primera instancia agradecerles por su presencia. Vamos a comenzar con nuestro webinar el día de hoy, una alianza del Club de Finanzas con Ceteris Paribus. El webinar lleva como nombre, está titulado Economía en Palabras, claves para escribir artículos efectivos. Ceteris Paribus es un medio informativo especializado en economía creado en el año 2020 con el fin de acercar los conocimientos de esta ciencia social a todos de una forma dinámica, comprensible, pero siempre manteniendo esa rigurosidad académica que la economía merita. En este espacio multiplataforma se publican artículos de opinión, artículos informativos, reseñas, tips y contenidos relacionados con el área económica, así como noticias y hechos importantes de la actualidad. Por esto, hoy tenemos a los fundadores de este medio informativo. Ellos son María Eugenia García y Jesús Martínez, ambos economistas egresados de la Universidad Católica, y ellos serán los encargados de impartir este webinar. Sin más nada que agregar, le damos el pase a ellos y agradecidos con su presencia y esperamos que pueda ser provechoso esta alianza. De igual forma, recordar que está siendo grabada la sesión y para las personas que no se puedan conectar ahora mismo lo podrán ver después grabado. Sí. Hola, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es María Eugenia García. Ya mi compañero está por venir también a acompañarnos el día de hoy. En principio, muchísimas gracias a todos por su tiempo al estar aquí con nosotros y por el espacio. Realmente nos emociona muchísimo que nos hayan tomado en cuenta para el propósito del Club de Macroeconomía de la UCB, que es mantenerse en constante investigación, desarrollo, en constante aprendizaje. Así que aplaudimos esa iniciativa y reiteramos que cuentan con nosotros para todo este proceso. Efectivamente, el día de hoy traemos para ustedes una presentación que, desde nuestra experiencia, de lo que hemos construido a partir del año 2020, pues nos ha servido muchísimo y por supuesto que seguimos día a día aprendiendo cosas nuevas y pues esa misma voluntad de seguir mejorando y de aprender todos los días un poquito más es la que nos hace identificarnos también con el Club de Macroeconomía. Así que esta alianza realmente tiene un sentido muy bonito y tiene una esencia que puede fomentar mucho para el progreso y el crecimiento de nosotros como estudiantes, como profesionales, como venezolanos. Tenemos muchísimo que aportar, así que podemos ir dando inicio a este espacio. Voy a compartirles pantalla porque traemos una presentación para ustedes. Por aquí nos acompaña mi compañero Jesús, ya con nosotros. Entonces, podemos dar inicio. Ok, economía en palabras, claves para escribir artículos efectivos. Ese es el nombre de este espacio. Cabe destacar que, realmente queremos que esto sea más un conversatorio. Al final, por supuesto que tenemos un espacio de dudas o comentarios, sin embargo, constante retroalimentación porque nos gustaría también escucharlos a ustedes. Para que nos conozcan un poco, nosotros somos María Eugenia García, Jesús Martínez. Ambos somos economistas egresados de la Universidad Metropolitana. Actualmente yo me encuentro realizando 2 maestrías, una en Relaciones Internacionales en la UCB y una en Negociaciones Económicas Internacionales en la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Tengo experiencia en investigación, en economía internacional, en análisis de datos y en política monetaria. Y me acompaña mi compañero Jesús Martínez, economista egresado de la Universidad Metropolitana. Tiene una maestría en gerencia pública del IESA y una especialización en gestión de telecomunicaciones del UNETI. Experiencia en gestión de proyectos, finanzas sostenibles, investigación e impuestos. El día de hoy, la agenda que tenemos, en principio queremos dar una introducción acerca de quiénes somos aquí en Ceteris Paribus, qué es lo que hacemos. Posteriormente vamos a ver qué implica escribir artículos efectivos. Luego vamos a pasar a ver cómo conectar y cautivar a la audiencia, escribir con impacto.
Finalmente vamos a hacer un set de tips y recomendaciones que nosotros sugerimos a la hora de redactar artículos. Y finalmente tenemos el espacio de preguntas y respuestas. Bueno, en primer lugar, una vez más, agradecidos por el espacio y por la presencia de los que están aquí en este webinar, tanto los que nos ven en síncrono como asíncrono. Y bueno, nada, los chicos del Club de Finanzas habían dado una pequeña introducción acerca de lo que hacemos acá en Ceteris Paribus, pero queríamos explicar un poquito más a profundidad, pues, qué es lo que hacemos aquí. Básicamente, nosotros somos un medio informativo, lo pensamos como un medio especializado en economía. Ya tenemos 3 años desde que lo creamos en el año 2020, en medio de un contexto bastante complejo a nivel internacional y bastante interesante a nivel económico también. Nosotros, digamos, la filosofía, lo que buscábamos mediante este espacio era, pues, acercar los conocimientos de economía que a veces los damos por sentado o incluso nos parece un mundo completamente desconocido, y lo que nosotros buscábamos era, pues, que este conocimiento, pues, se llegara a las personas de una forma dinámica, comprensible, pero con cierta rigurosidad académica que siempre es importante para entender la economía, no solo como algo que existe o que se ve influenciado solamente por factores políticos, sino que también es algo que, pues, tiene su base científica bien establecida. Nosotros actualmente, pues, no somos un espacio multiplataforma en el cual, pues, nosotros desarrollamos desde artículos de opinión, artículos informativos, hacemos entrevistas a expertos, también, pues, hacemos reseñas interesantes que pueden ser pues, de utilidad para los que nos leen, brindamos tips, curiosidades, bueno, en fin, tenemos un set de materiales didácticos, tanto en nuestras plataformas como Instagram, en nuestro blog y en YouTube, que pues lo que busca es justamente eso que ya comentamos, pues, acercar ese contenido de una forma dinámica, atractiva, y que sea, pues, útil y educativa para los que nos leen y nos escuchan. Y, pues, de esta forma, pues, las personas pueden estar conscientes e informadas acerca, pues, de esos hechos económicos, tanto a nivel nacional, nosotros especializados en Venezuela, como a nivel internacional, ¿no? Para mostrarles un poco acerca de lo que venimos realizando, pues, en nuestra plataforma en internet ya tenemos más de 50 artículos publicados, tenemos más de 20 invitados, entrevistados, personas que comparten con nosotros sus conocimientos en entrevistas, o bien sea que también comparten con nosotros escribiendo, porque, digamos, una de las cosas que nosotros queríamos dejar también es que justamente el Ceteris Paribus también sea un espacio no solo para que nosotros demos nuestra visión sobre la economía, sino que también las personas que de verdad les interesa este mundo también tengan como ese espacio que a veces falta, sobre todo a las personas que son estudiantes de economía o que se están por graduar, o incluso ni siquiera que sean economistas, sino que les interese el tema. A veces faltan esos espacios, y también nosotros nos queremos ser justamente esa ventana para todas las personas interesadas también en compartir sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto es lo que nosotros llevamos. Tenemos ya una trayectoria de 3 años creando contenido, creando diferentes herramientas, pues, que sean de utilidad. Y bueno, como les comentamos, pues, nuestra visión a futuro es justamente seguir educando y, pues, convertirnos como en ese medio reconocido tanto a nivel nacional como internacional, y, pues, que especialmente cuente con el apoyo de una red de personas que estén interesadas en dar a conocer esta ciencia social que es muy interesante, muy bonita, y nosotros pretendemos, pues, ser esa ventana. Y justamente lo que venimos a hacer hoy con este webinar es dar un poco de esa experiencia que nosotros hemos tenido, con sus errores, con sus aciertos y desaciertos, pero que nos ha traído cierto conocimiento, ciertas experiencias que bueno, puedan ser de utilidad para cualquier persona. Perfecto, sí, bueno, efectivamente nuestra misión es también transmitir economía desde una manera accesible, fácil, sencilla para todos. Esto a veces resulta bastante difícil incluso para entenderse entre economistas, porque hay muchos tecnicismos o hay demasiados factores que
que tienen influencia y de cierta manera alguna incidencia en los resultados económicos de hoy en día o del pasado. Pero precisamente el uso adecuado pues de nuestros recursos y de nuestros recursos y de todo nuestro conocimiento, la intención es justamente esa, que todos estemos capaces y tengamos la disposición pues de aprender economía de una manera asertiva, de una manera pues a partir de la búsqueda de conocimiento. En línea con lo anterior, pues definimos que el camino hacia un artículo efectivo inicia con un objetivo claro. Definir el objetivo nos ayudará a estructurar el contenido de una manera efectiva y a mantener el enfoque durante la estructura. Ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿quieren informar, educar, persuadir o entretener? Eso sería importante definirlo porque de esa manera ya tenemos más o menos idea de cuál es la intención del espacio, lo que queremos construir. ¿Qué implica escribir artículos efectivos? Bueno, en principio sería bueno alinearnos un poco con la metodología SMART. Estas son las siglas de estas cualidades que ahorita vamos a hablar un poco más a profundidad de ellas. Cada letra significa una palabra en específico, que al final la suma de los 5 elementos pues se traduce en un artículo efectivo. Un artículo que es específico, es decir, es bastante claro, es preciso, es conciso, es medible, porque pueden generarse ciertos indicadores o tener una visión de, bueno, hacia dónde vamos, cómo estamos construyendo lo que estamos haciendo, qué tantas brechas hay que cerrar. Es alcanzable porque realmente pues uno toma decisiones o decide hacer un artículo en función de algo que realmente pueda ser posible. Es realista porque siempre orientamos nuestros esfuerzos en trabajar acerca de un tema que pues se puede lograr, o sea, no es utópico, no está muy alejado, sino que es bastante certero. Y está definido en tiempo porque esto nos permite, pues, en línea con una planificación adecuada, ir cumpliendo poco a poco las pequeñas metas, los pequeños entregables que al final constituyen todo el objetivo en general. Realmente la idea de que un objetivo se va a lograr por sí mismo o con un único entregable es bastante difícil. Siempre lo recomendable es asociar pequeñas tareas diarias, semanales. Es por eso que sería bueno definir siempre en tiempo qué es lo que queremos hacer, para de cierta manera también pues tener esa retroalimentación oportuna y las oportunidades de mejora, tomarlas en cuenta e irlas corrigiendo sobre la marcha. ¿Qué queremos nosotros al escribir artículos efectivos y cuál es nuestra intención que ustedes se lleven de este espacio? Que en principio hay que conectar con la audiencia. O sea, un artículo, por muy excelente que sea, porque esté en la mejor plataforma o porque venga de la mejor institución o esté redactado por los mejores profesionales, si no logra conectar con la audiencia, el artículo no va a tener el alcance que realmente necesita o para lo que realmente fue construido. Y también generar un impacto. O sea, realmente queremos que se lleven de este espacio, que cuando uno escribe un artículo, háganlo pensando en que en 5 años la persona que leyó su artículo aún lo va a recordar, va a haber aprendido de eso. O sea, como que es tratar de enfocarse siempre en que los artículos cambien vidas, es decir, que aporten algo, que dejen un valor agregado, que tú digas, esto no lo sabía o esto ya lo sabía, pero nunca lo había visto de esta manera. Esos son elementos bastante interesantes y pues a partir de eso, para generar un impacto y además conectar con la audiencia, es importante tener en cuenta consideraciones tanto de forma como de fondo. El artículo perfecto no existe, pero un buen artículo tiene estos dos elementos muy de la mano. Digamos que si el artículo está excelente, pero viene en un formato que no es el mejor, o el artículo es bonito, es elegante y se ve a simple vista como que agradable de leer, pero no tiene un contenido sustancioso, tampoco es un artículo efectivo. Entonces el artículo efectivo es esa complementariedad entre ambos elementos, las consideraciones de forma y de fondo. En esta primera parte de este webinar queremos atacar los aspectos de forma al escribir un artículo. Para ello vamos a concientizar acerca de cómo conectar y cautivar a la audiencia.
En principio, un artículo a veces puede ser difícil uno puede tener una buena idea, pero no sabes cómo plasmarla. Pues hay una serie de elementos que se sugieren y es lo estándar tomar en consideración a la hora de formular la estructura de un artículo. En principio, hay que, por supuesto, definir qué tipo de artículo es, porque si, por ejemplo, vamos a redactar un artículo como los que usualmente están bajo la página de Ceteris Paribus, son un poco más sencillos, o sea, no es como un artículo de una revista muy especializada o de un artículo o por ejemplo, un trabajo de grado, pero sí tratamos de mantener una estructura en donde iniciemos, lo más importante, el título. El título te va a hablar de qué se trata esto. Le da identidad a la obra que estamos construyendo. Una persona no sabes de qué puede tratar algo y no puede que ni siquiera te conozca, pero el título le va a dar identidad a más o menos la relación que el lector pueda tener con la página. Posteriormente, pues tenemos el índice. El índice, al igual que por ejemplo la agenda de esta presentación, establece una hoja de ruta en donde establece una hoja de ruta en donde se define de dónde venimos, qué vamos a transcurrir, qué va a suceder en el medio y finalmente a dónde vamos a llegar. Importante que a partir del índice se desprenden pues una serie de la distribución de un artículo a partir de los subtítulos, los títulos, cómo uno va a estructurar. Básicamente, por ejemplo, tú puedes tener el cuerpo del artículo, sin embargo, bueno, ese artículo puede tener una primera parte, cómo vas a llamar esa parte, bajo qué título, bajo qué subtítulo. Eso es muy importante a la hora de definir tu índice. Posteriormente tenemos la introducción. La introducción es bastante clave para interpretar, sin haber terminado de leer el artículo, de qué va a tratar esto. O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué? El marco teórico y legal pues nos da idea de quién es, cuándo, dónde y para qué. Es decir, nos da una perspectiva de qué es lo que se está haciendo, para qué, en qué tiempo transcurre esto, hay algunas leyes asociadas a esto, hay teorías existentes acerca de esto. También importante, tenemos luego el marco metodológico, que es el cómo vamos a realizar lo establecido en el marco teórico. Esto es ya mucho como a nivel de trabajos de grado, sin embargo la inspiración es sugerible que sea la misma para la hora de redactar artículos de opinión o artículos más sencillos, porque de esta manera hay una coherencia o hay una secuencia lineal de la estructura del artículo. ¿No? Ok, posteriormente pues tenemos los resultados, esa metodología en la que se inspira el cómo a través de lo previsto en el marco teórico y legal. Una vez pues realizado por ejemplo, se hace un promedio, se hace un cálculo, se hace un modelo econométrico, obtenemos unos resultados. ¿Qué obtuve con este artículo? ¿A qué llegué? ¿A dónde llegué? ¿Qué me trae esto? Esto pues viene de una serie de análisis y de respuestas que van surgiendo posterior a las interrogantes planteadas anteriormente, cuando uno decide el por qué va a seleccionar un tema en específico. La conclusión, realmente la conclusión no sé, yo lo veo más como que no es simplemente a lo que llegaste, sino bueno, ya tienes lo que querías, ya hay una respuesta, pero ¿qué valor genera esa respuesta? ¿Qué aporta este artículo? Entonces es importante pues no salirse un poco del parámetro general de simplemente dar respuesta o una conclusión cerrada, sino, ok, ¿qué hacemos con esto? Importante también en la conclusión dar recomendaciones, sugerencias. Una persona que... Y pues mantener este debate abierto. Y finalmente las referencias, porque pues usualmente lo recomendable es antes de pues escribir un artículo, ya más o menos tener ideas de estudios previos, de otros aportes literarios existentes, que siempre es bueno referenciar. Es bueno referenciar porque ya entonces le da como que cierta trayectoria al trabajo que estamos haciendo. La importancia de un buen título.
Bueno, como les comentaba al comienzo, si uno está en internet viendo algo o incluso en Instagram, o sea, tú no sabes de nada de las personas que están redactando un artículo en específico, por ejemplo. No sabes quiénes son, no sabes ni siquiera cómo se llama la página, pero sí nos atraen los títulos. O sea, hay títulos que de verdad a uno lo enganchan o no sabes ni siquiera de cómo llegó a ti ese título, pero tú dices, ay, esto me interesa y lo vas a ver. Es porque el título, la intención de un buen título es que propicia la curiosidad. Que tú estés haciendo scrolling en Instagram o en Twitter y digas, ay, ¿qué es esto? Me llama la atención, quiero verlo. Solamente leyendo un título, ni siquiera sin ver imágenes, sin conocer la fuente, nada. O sea, como tratar de hacer captar la atención inmediata de tu audiencia. Cautiva a tu audiencia con la primera impresión. Prácticamente el título es la primera impresión que las personas van a tener de tu artículo, de lo que estás construyendo. Y finalmente, el título es por la información que tiene el lector antes de haber leído. El título tiene que ser preciso, tiene que ser algo que realmente no se aleje mucho de la idea que tú quieres mantener. Es decir, si tú vas a hablar por ejemplo, aquí les puse dos ejemplos. Un título promedio, o no está mal, pero es muy básico. ¿Cómo vender por internet? Si yo estoy buscando información, podría leerlo, pero podría no leerlo. En cambio, si yo veo algo como que dice las 10 formas más alucinantes y efectivas de vender tus productos por internet, a mí ya inmediatamente me llama la atención, porque significa que hay 10, significa que a lo mejor hay una mejor que la otra, no lo sé, es una manera un poco más dinámica de acercarte al contenido, menos básica, menos tradicional, y pues me orienta a querer entrar a ese link, que vendría siendo lo que nosotros conocemos como clickbait. ¿Qué quiere decir clickbait en inglés? Pues básicamente esto es como el proceso de que yo decida si entrar o no a un artículo en función de su título. Cómo yo me acerco a la audiencia a partir de nada más una frase introductoria, una frase que me oriente un poco acerca de qué va a tratar esto. Con la redacción de un título atractivo, invitas a conectar a tu audiencia y logras que ellas decidan si leer o no el contenido que ofreces. A eso hacemos referencia con el clickbait. Incluso, bueno, esto es más a nivel pues de página web o incluso pues de redes sociales. Sin embargo, en líneas generales, el buen título es importante para todos los formatos. Si tú lo tienes impreso y lo llevas, tienes buenas probabilidades de que el artículo sea pues bien recibido o ya de una vez la persona que lo está recibiendo diga, quiero leerlo, me llama la atención, a partir del buen título. Recordemos que esto va a estar, por ejemplo, en la portada. O sea, nadie sabe de qué hay detrás de todas las páginas que tú estás entregando físicamente. Solamente tienen el título. Así que el título tiene que ser la esencia de tu trabajo. Si me permites, Maro, un comentario. Generalmente, incluso en los artículos que son muy académicos también se necesita un buen título. Existe como un poco la creencia de que quizá cuando tú tienes un artículo que es rigurosamente académico, el hecho de tener un título quizás que sea atractivo no es tan relevante, o quizás incluso podría disminuir el impacto que podría tener el artículo o la seriedad. Y realmente, más bien la tendencia actual es que los investigadores, cuando escriben incluso papers académicos, traten de escribir un título que sea atractivo, atrayente para las personas, porque un hecho claro es que la gente no está leyendo publicaciones académicas. Y el hecho de que tú tengas un título que la gente piense que es atractivo, que va a ser interesante leer, pues ya eso de por sí pues va a ser un plus para lo que tú quieras leer. Y en este caso, pues si nosotros estamos escribiendo, bien sea académico, bien sea quizás algo un poco más ligero, por ejemplo, como para un blog, siempre es importante tener como eso. Y realmente nosotros cuando escribimos siempre tenemos como que eso en cuenta y tratamos de que sea un título lo mejor posible para justamente eso, que atraiga al lector. Exacto, la idea es como que se venda por sí solo el artículo. Correcto. A partir de un título que es por ahora la única información que el lector o el usuario tiene acerca de él. Ahora bien, el arte de la visualización.
Esto es más o menos un poco lo que les comentaba al comienzo, de que puede que yo tenga un artículo académico increíble y bien fundamentado e incluso esté realizado como profesionales expertos en el área. Sin embargo, realmente, pues por lo mismo, como somos seres que consumimos y que consumimos cosas buenas, cosas que a simple vista ya identificamos que tienen una buena calidad o que son incluso bonitas o elegantes o como amigables a la vista. Si el artículo, pues, mi excelente artículo no viene en una plataforma o no viene en una presentación agradable, no es que lo voy a desestimar, pero ya empiezo como a tener, tiene que haber siempre una coherencia y una buena conexión entre forma y fondo. Por eso es que el arte de la visualización es tan importante. Que tu artículo repose en un escenario cómodo y agradable es esencial para que una persona lo pueda leer. O sea, esto es muy clave. Algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de tener una visualización armoniosa, y esto aplica pues no solo para artículos que reposen en páginas web, sino también artículos tradicionales, en físico, folletos, periódicos, es que, por ejemplo, tengan numeración y viñetas. Si vamos a hacer referencia a un paso a paso, a un proceso, a una lista, es importante la numeración y las viñetas porque, de cierta manera, esto pues nos da orden y limpieza en el texto. Además, usar la misma fuente en todo el texto permite tener nos centramos únicamente en lo que estamos viendo, no nos vamos a distraer tanto. A propósito de esto, los colores que elijas también van a ser o tus mejores aliados o tus peores enemigos. Por ejemplo, mucho se habla del color rojo. El color rojo uno lo asocia a que las cosas están mal. Es como el típico color por el que nos corregían en el colegio, por ejemplo, con una X si estaba malo. Entonces ya psicológicamente lo asociamos a lo negativo o a lo incorrecto. Entonces, por mucho que uno pues le quiera dar una segunda oportunidad al color, globalmente ya no se recomienda mucho utilizarlo para subrayar, por ejemplo, porque pues se asocia o se pierde el contexto, igual que colores muy fuertes. Claro que todo va a depender de qué se trata lo que estamos construyendo, pero siempre tratar de tener una paleta de colores armónica que vaya, por ejemplo, si tienes una página o bajo una empresa con colores corporativos, pero que sea como universalmente amigable. Además, si pues se van a insertar imágenes, que la calidad de las mismas sea adecuadas. Por ejemplo, a veces hace ruido que estemos en una página y que de pronto se ve una imagen súper pixelada o no se entienda nada. Esto realmente nos habla un poco de la calidad no solo de la imagen, sino de la calidad de la página. Incluso muchas páginas hoy en día tienen sus propios fotógrafos o tienen su propio set de imágenes específicos precisamente para esto. Y puedes apoyarte siempre en hacer el uso de la multimedia, insertar videos, insertar audios, insertar podcasts, todo lo que haga que tu audiencia que no solo sea consumo de usuarios que leen, sino fácil para todo el mundo, que audiolibros, que la persona le guste escuchar podcast mientras va manejando o mientras está concentrada haciendo otra cosa. Esto siempre es interesante porque no te limitas a una única audiencia que sea la que lee, sino apto para todo público. Aquí les comparto una frase que pues un compañero de mi primer trabajo me expuso una vez y a mí nunca se me olvidó, que él me decía: envía los documentos como te gustaría recibirlos a ti. Eso, nosotros no tenemos garantía de que los artículos que nos llegan a nosotros tengan un buen formato, tengan un buen contenido, mucho menos, pero sí podemos hacer la diferencia al nosotros transmitir buenos artículos, bonitos, elegantes, darnos ese tiempo de las consideraciones de forma, que también son importantes, tan importantes como las consideraciones de fondo, que sea realmente como nos gustaría que recibirlos. Y si todos pensáramos así, pues básicamente todos los artículos que eventualmente vamos a recibir van a ser los mejores en ese sentido. Ahora bien, capta la atención. Captar la atención viene mucho en línea con lo que estábamos comentando acerca del título. Sin embargo, pues esto es más ya una vez que el lector está sobre el artículo. Les voy a leer un pedacito de la introducción de un artículo que nosotros escribimos acerca de la numismática. Se llaman Las dos caras de la moneda, los tienen disponibles en nuestra página web de Ceteris Paribus y también está disponible a través de Instagram. Y dice:
¿Te has preguntado alguna vez qué secretos pueden esconder las monedas que tienes en tus bolsillos? ¿Qué historia cuentan esas pequeñas piezas de metal acuñadas con precisión? Testigos silenciosos de la historia. Efectivamente, las monedas no solo nos hablan de frías transacciones económicas, sino también nos transportan a través del tiempo para desenterrar tesoros ocultos, revelando los acontecimientos, las dinastías y las culturas que dieron forma a nuestro pasado. De hecho, cada moneda cuenta una historia única, desde los retratos de los gobernantes hasta los símbolos grabados que reflejan creencias religiosas y sistemas de poder. Pues aquí hay varias consideraciones. Nosotros siempre tratamos de iniciar nuestros artículos con preguntas, abriendo debates, pero claro, siempre con la promesa de que si vamos a iniciar una pregunta, al final tiene que haber una respuesta, o si no hay una respuesta porque es un artículo que realmente pues tiene muchas opiniones o es de cierta ambigüedad, o simplemente no hay algo certero que mira, esto sí es así, sí generar como igual cierto cierre a esta pregunta inicial. ¿Por qué? Porque redactar en principio con una pregunta mantiene al lector activo y en la constante búsqueda pues de esa respuesta, de la respuesta planteada al comienzo. Entonces nos gusta iniciar con esto. De esta manera el lector como que no está preparado, pero está atento para que en cualquier momento obtenga esa respuesta que ha estado buscando. A lo largo del artículo también se pueden hacer preguntas, o así sean a nivel pues escrito, ciertas interacciones con el lector. Algo que llame la atención, porque ¿cómo abordar, por ejemplo, un tema de las monedas? Uno da por sentado las monedas, o sea, es un medio de pago ya, pero en realidad sí tiene un trasfondo, sí tiene una historia. O sea, es como buscarle la vuelta a los temas, porque al final es como generar esa sensibilidad que a alguien se puede identificar y dice, oye, mira, sí, decido entrar a este artículo, decido, una vez estar en el artículo, continuarlo leyendo, porque el autor se tomó el tiempo o tomó el compromiso, la responsabilidad de simplemente sentir la empatía para considerar qué es lo que a mí me gustaría leer. Entonces, bueno, es tratar pues de estar en esa línea con esa pequeña conexión entre el autor y el lector del artículo a través de estas interacciones. ¿Existe una extensión perfecta? Bueno, cuando redactamos un artículo, realmente eso depende de muchos factores. Depende en principio del tema que sea. Hay artículos que por su naturaleza la información es bastante corta. Hay otros, por ejemplo, los artículos científicos más especializados que pueden tender a ser más largos. En principio esto va a depender si el tema, por ejemplo, es un paso a paso. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que yo, por ejemplo, estoy buscando una receta de cómo hacer panquecas, por ejemplo. A mí no me interesa leer, bueno, las panquecas se iniciaron en el año 1800, ni quién fue la primera persona en la vida que hizo una panqueca. Yo realmente voy a buscar la información de cuántos ingredientes necesito, cuánto tiempo debo calentar el sartén, o sea, como información muy precisa. Entonces, por eso también eso va a depender de la extensión. Si es un paso a paso, a las personas, a los usuarios, nada más les va a interesar, pues, más o menos qué guía o qué línea de tiempo seguir. Si buscan una respuesta precisa, esto también depende, porque hay gente que, por ejemplo, un artículo sería, ¿en qué año se fundó el Banco Central, por ejemplo? Yo no tengo la necesidad de escribir un artículo de 15 páginas porque sé que las personas solamente están buscando una cifra o un año en específico, o sea, están buscando un valor clave. Entonces, esto también es importante a la hora de, pues, nosotros mismos como escritores invertir en nuestros recursos, sobre todo el recurso de tiempo y esfuerzo, para que sepan, o sea, para orientarnos y realmente dar la atención a lo importante. Ahora bien, en cuanto al formato, propiamente esto va a depender si es una entrevista, si es un artículo de opinión, si es un artículo en colaboración con otro colega, otro profesional. Es importante también tomar en cuenta los motores de búsqueda. Ahorita les voy a mencionar un poco más adelante de esto. La plataforma sobre la que reposa, o si es el medio, si es impreso, físico, digital.
Esto también va a depender del público. Si yo estoy redactando un artículo para niños, los niños se distraen mucho, entonces puedes hacerlo no tan extenso. Si estoy redactando un artículo para médicos, los médicos pueden leer más, al igual que los abogados. O sea, es como también pensar un poco en entender las necesidades y los intereses del público. Y el tiempo de lectura. El tiempo de lectura, digamos que es un KPI bastante interesante porque nosotros a veces hemos intentado decir, bueno, vamos a escribir un artículo en función de tiempo de lectura, 7 minutos. Eso es más o menos lo recomendado, los 7 minutos. Porque ya 8 las personas se cansan, se aburren, se distraen y empiezan otra cosa y no lo terminan. Pero digamos que esto es bastante subjetivo. Yo puedo leer muy rápido o puedo leer nada, mientras que otra persona sí se toma su tiempo, por ejemplo. Entonces, al final esto generalmente es aceptado 7 minutos, pero realmente esto va a depender de otros muchos factores. Sí hay igual como una estandarización acerca de esto, varios estudios han revelado que un tipo de artículo corto, por ejemplo, tiene una cantidad de palabras entre 100 y 300. Esto va más orientado hacia redes sociales y campañas de marketing, son, digamos, un poco más visual, más allá del texto, son más visuales. Está el artículo promedio que va entre 300 y 600 palabras. Estos son los que usualmente recomiendan los profesionales para los blogs. Está un artículo detallado que van entre 750 y 1000 palabras. Esto es más de fácil lectura para tu audiencia y permite abordar con plenitud el tema que deseas. Y está finalmente el artículo largo, que son más de 1000 palabras. Este es, digamos, a nivel de posicionamiento, el más recomendado para que los motores de búsqueda siempre lo tengan como en el top de la página web, por ejemplo. Si esto es a nivel, pues, escrito y, digamos, un artículo impreso o un artículo en otro formato, esto también va a depender prácticamente de lo mismo. Lo importante es siempre tener en cuenta estos factores. Esto no depende solamente de qué tanto quiera escribir yo, sino también el autor tiene que considerar a su audiencia. Un aspecto muy importante que viene justamente en línea con la parte que estábamos comentando cuando hablábamos de la estructura de los artículos es el índice. El índice, lo ideal y lo sugerido, e incluso lo obligatorio cuando estamos a nivel académico, es que sea bajo las normas APA, todo lo que tenga que ver con referencias y cómo citar a otras personas o a otros estudios previos. Las normas APA son un conjunto de reglas formales para la escritura de textos académicos y universitarios. Además, representan un conjunto de requisitos obligatorios para la presentación de este tipo de trabajos. Realmente esto es algo universal, eso es lo bueno. Estas normas se establecen con el objetivo de homologar cómo se estructuran las referencias o cómo citar a otros artículos. Es decir, yo puedo leer las normas APA de Venezuela y van a ser las mismas normas APA que se escriben en China, porque la intención es que precisamente eso, a nivel científico y académico, todas las personas seamos capaces de interpretar los mismos con las normas APA. Hay algunas consideraciones específicas. Esto también nos permite tener un formato alineado a los estándares y a los requerimientos, como por ejemplo que el papel sea de tamaño carta, que el tipo de letra sea Arial o Times New Roman, que el tamaño de la letra sea 12 puntos, el interlineado sea 2.0 exactos, sin espacio entre párrafos, alineado a la izquierda y sin justificar, márgenes de 2.5 en cada lado y sangría de 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Igual, bueno, esto, hay universidades, por ejemplo, que esta es la más reciente, las normas APA, la 7ª edición. Sin embargo, hay universidades o academias específicas que te dicen, ay no, todos vamos a trabajar con la 6ª, con la 4ª, con la 5ª. Pero lo importante es que estas normas APA, que son publicadas por la American Psychological Association, van evolucionando con el tiempo, se van adaptando. Eso es como cuando un teléfono tiene una actualización. Siempre viene con mejoras. Viene con cambios y con mejoras e incluyen aspectos que anteriormente no se mencionaban. Pero básicamente las normas APA, la esencia es pues esa homologación de la manera en la que redactamos tenemos nuestro único formato para todo el artículo. Errores y horrores ortográficos y gramaticales. Pongo horrores porque cuando uno se toma el tiempo de escribir un artículo y de estructurar un artículo,
ya a simple vista eres una persona, eres diferente. Yo pienso que los autores tenemos que ser como más, y apuntar a un nivel más. Nuestro nivel de exigencia debe ser más elevado que el promedio. ¿Por qué? Porque nosotros estamos transmitiendo conocimientos e información. Entonces nos tenemos que tomar el tiempo y tener la sensibilidad de que esa información sea transmitida de la manera más adecuada posible, de la mejor manera, de la manera más impecable. ¿Por qué esta exigencia? Porque si realmente queremos transmitir, por ejemplo, yo les estoy escribiendo cómo la importancia de la buena ortografía y tengo un error ortográfico, estoy pragmáticamente siendo muy contradictoria con lo que quiero transmitir. Entonces, las reglas ortográficas y gramaticales son importantes porque nos ayudan a comunicarnos mejor. Una redacción incorrecta puede crear confusión, pérdida de claridad y significado. Sabemos que, bueno, todos podemos tener dudas sobre cómo escribir una palabra en específica o si esta palabra lleva tilde o no. Siempre como que surgen esas dudas, es normal. Pero bueno, yo también pienso que hoy en día tenemos muy a favor la tecnología. Casi todos los artículos que escribimos, a menos que sean específicamente a mano, nos aclaran estas dudas porque corrigen. Entonces, bueno, ya de cierta manera se detecta que hay un error ortográfico y se sugiere corregirlo sobre la marcha. Pero para evitar que surjan este tipo de errores o dudas, nosotros aconsejamos, el primero, generar el hábito de la lectura. La lectura de verdad ayuda muchísimo en la manera no solo de escribir, sino de expresarse en general. A veces puede ser bastante difícil. Uno puede tener una idea muy clara en su mente, pero plasmarla en un papel puede resultar una odisea. Aprender a buscar en el diccionario. Realmente, en general, buscar ayuda no está mal. O sea, todos somos humanos y nos podemos equivocar. Es importante reconocer cuando tenemos una duda o una brecha. Lo importante es, pues, tomar la iniciativa de preguntar. Estudiar las normas básicas de ortografía. Esto, pues, se aprende día a día desde el colegio. Revisar las faltas más comunes. Hay veces que hay palabras que ya identificamos que tenemos un patrón de equivocarnos un poco más, a veces se nos olvidan un poco más algo. Ya uno como que va identificando o detectando esos patrones. Lo importante es, pues, irlas resolviendo. Haz una lista de los errores que cometes habitualmente, justamente en línea con lo que mencionaba anteriormente. Utiliza bien los signos ortográficos. Practica haciendo dictados. Repite las palabras con errores. Practica la lectura. Esto muy de la mano con el hábito de la lectura también, porque la escritura nos permite justamente eso, plasmar las ideas que tenemos en mente, pero de una manera comprensible y accesible para todos. Y utilizar los recursos tecnológicos, justamente eso. O sea, hoy en día equivocarse al redactar podría no ser tan frecuente porque tenemos herramientas digitales que nos facilitan un poco la vida en ese sentido. Gráficos y elementos visuales. Cuando redactamos artículos es importante y es divertido para el que lo lee y para el que lo hace, hacer uso de elementos visuales, bien sea multimedia o gráficos. Los gráficos en este caso son interesantes porque, por ejemplo, si estamos haciendo un estudio estadístico, econométrico, matemático, a veces los gráficos hablan por sí mismos. Entonces, ya el lector puede dar una idea visual o gráfica de qué es de qué se trata el artículo o de qué se trata la historia que venimos contando. Entonces es importante gestionar múltiples fuentes de datos. Esto a veces puede ser abrumador y puede hacer frustración en el redactor. Sin embargo, lo importante es apoyarse en los gráficos para conseguir comunicarte de una manera más eficaz y que el análisis de datos hable por sí mismo. Hoy en día existen gráficos prácticamente para todos. Están los gráficos de tortas, los gráficos históricos, gráficos de dispersión, de áreas. Hay muchísimos gráficos. Todos se adaptan al estilo de datos que estemos trabajando y el tipo de información que queremos transmitir. Pero es importante considerar esto para hacer buen uso de nuestros recursos a nivel, pues, visual y a nivel los distintos elementos que piensen también en cómo, como lector, a mí me gustaría sentirme cuando estoy redactando un artículo. Es decir, a veces es muy común que el escritor se involucre demasiado y piense únicamente en sus necesidades, pero siempre es bueno también considerar a la audiencia que está leyendo esto.
Entonces los gráficos son como de mucha utilidad para todo público, porque en realidad hay muchos gráficos que proporcionan una visión más acertada de lo que podamos decir con palabras. Esto tal cual es eso, una imagen vale más que 1000 palabras, y si es gráfico, muchísimo mejor. Okay. Creo que no me veía mucho en la cámara. No, es que la tienes que ver aquí. Ok, perfecto. Buenísimo. Un momentico. Ok. Vale. Nosotros cuando pensamos sobre cómo presentar esta información de una manera, digamos, de fácil entendimiento y que llevara como una lógica, ¿no? De cómo precisamente estructurar un artículo efectivo, que es lo que estamos conversando hoy. Nosotros estamos pensando en cuáles son las características que precisamente conforman un artículo efectivo. Y como mencionábamos al inicio, digamos, esto está compuesto por dos componentes principales. Los aspectos de forma que ya mencionaba mi compañera, y los aspectos de fondo. Y nosotros hacíamos como una analogía que nos parecía bastante interesante de que escribir un artículo efectivo es como, básicamente, como nadar o sumergirnos en el mar. Cuando hablamos de los aspectos de forma, estamos hablando de los aspectos quizás un poco más superficiales, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, el hecho de que sea superficial no quiere decir que no sea importante, evidentemente. Cuando hablamos de superficial nos referimos a las cosas que vemos en primera instancia, como ya mencionaba mi compañera, el tema de una gráfica. Una gráfica la observamos apenas vemos el artículo, el título, el tema de la introducción. Digamos, es lo que primero capta pues, la atención del lector. Sin embargo, hay que ir mucho más allá de los aspectos de forma, ¿no? Porque los aspectos de forma también sirven para justamente atrapar al lector, que el lector, digamos, entre toda esa oferta de artículos que puede leer, o de toda la cantidad de entretenimiento que puede tener, va a decidir leernos a nosotros. Eso constituye, digamos, un primer paso, pero luego que ya el lector está dentro del artículo, hay que ofrecerle más que simplemente una presentación bonita, hay que ofrecerle más que simplemente un título atractivo, una introducción atractiva. Hay que ofrecerle aspectos de fondo. Entonces aquí es cuando nosotros, digamos, ya nos sumergimos dentro de ese mar, ¿no? Ya pasamos la orilla, ya no estamos en la superficie, ahora estamos en la profundidad. Y la profundidad también es sumamente importante porque es lo que va a generar el impacto que nosotros queremos. Entonces, por eso es que nosotros mencionamos que los aspectos de fondo pues van a constituir justamente cómo generar impacto mediante un artículo efectivo. Y, digamos, un primer aspecto que va a ser relevante, digamos, en términos del fondo de un artículo es el estilo, ¿no? Nosotros mencionábamos que el estilo es muy variado y realmente existen tantos estilos de escritura como estilos de vestimenta puede tener una persona. Por tanto, o sea, cada persona en sí posee su propio estilo a la hora de escribir. Y realmente no podemos decir que un estilo de escritura es mejor que otro. Pero sí es más efectivo que otro, dependiendo del objetivo planteado dentro del artículo. Mencionábamos al principio, pues, que es importante cuando nosotros establecemos ese objetivo al cual va a apuntar el artículo, definir si lo que queremos es informar, si lo que queremos es persuadir, o si simplemente queremos, pues, solamente explicar algo o un proceso. Entonces, el definir primero hacia dónde vamos, pues nos va a dar a entender que un estilo de escritura va a ser mejor que otro, va a ser más adecuado o apropiado de acuerdo a lo que nosotros buscamos. Por ejemplo, nosotros, si bien existen muchos estilos, como ya les comentamos, algunos de los estilos más comunes incluyen, por ejemplo, el storytelling, que es básicamente contar una historia. Tenemos la escritura en primera persona, en segunda persona y en tercera persona, que básicamente la diferencia clave es desde qué punto de vista yo lo escribo. En la escritura en primera persona, yo escribo desde el yo, es decir, yo pienso que tal cosa, yo pienso que esto, digamos, ese es un estilo bastante utilizado, sobre todo a nivel de los libros, de lo que es más narrativo,
Tenemos la escritura en segunda persona cuando nos dirigimos a la persona específica que lee, es decir, tú deberías hacer tal cosa, o en tercera persona, que es como quizás la más común cuando escribimos artículos más académicos, que es donde no establecemos, digamos, una direccionalidad desde el yo, desde el tú, sino que escribimos en tercera persona. Tenemos también otro estilo, incluyen, por ejemplo, la escritura persuasiva, que es más cuando tú tratas como de hacerle branding o vender algo, ¿no? No necesariamente un producto o un servicio, sino que estás tratando de vender una idea. Y tenemos, por ejemplo, también otros como la apelación a la emocionalidad. Tenemos el estilo panfletario, que es básicamente cuando nosotros estamos denunciando algo. O tenemos también estilos más técnicos, que es cuando, bueno, utilizamos quizás un lenguaje un poco más específico a un ámbito que nosotros nos referimos, ¿no? Entonces, digamos, lo clave aquí, como ya mencionábamos, era que no es que porque yo escribo de tal manera o de otra está mal, ¿no? No es que esté mal, sino que va, dependiendo de lo que nosotros queramos transmitir, pues va a ser mucho más efectivo. Nosotros particularmente, en Ceteris Paribus, pues nosotros recomendamos que para el estilo de artículos que nosotros hacemos, que es básicamente artículos un poco más didácticos, en los cuales pues nosotros tratamos de traer, digamos, esos aspectos complejos a algo un poco más sencillo, recomendamos al menos 3 tipos o 3 estilos de escritura clave, ¿no? Tenemos el storytelling, la escritura en tercera persona y la escritura persuasiva. Y voy a darles algunos ejemplos para que esto esté un poco más en contexto, ¿no? El storytelling, como ya mencionaba al principio, es básicamente contar una historia. Y el contar una historia es sumamente impactante y es sumamente atractivo a la hora de nosotros escribir porque, digamos, traemos un tema que puede ser muy complejo, muy técnico, a algo que quizás sea algo del día a día. Nosotros, por ejemplo, en un artículo escribíamos sobre las finanzas personales. Y si me permiten, voy a leer un poco de este extracto que les traemos acá para que entiendan un poco de qué va. Fíjense, por lo menos en este artículo de Storytelling nosotros mencionamos: desde que nos levantamos hasta que nos vamos a descansar hasta el día siguiente, hacemos economía. En nuestra vida cotidiana invertimos mucho tiempo en la administración y repartición eficiente de recursos escasos, incluso sin darnos cuenta de ello. Hacemos economía al buscar ser más eficientes y efectivos en nuestros trabajos, en nuestros hobbies, al buscar una remuneración o renta como recompensa de nuestro recurso profesional y humano, al distribuir nuestro ingreso, así como al intercambiar aquellos productos y servicios que demandamos y ofrecemos constantemente. Fíjense que nosotros aquí estamos contando básicamente una historia, estamos hablando del día a día, y eso lo hace como un poco más terrenal, ¿no? Trae ese tema que quizás podríamos decir, bueno, es muy técnico, muy económico, algo que nosotros vivimos en el día a día. Y de esa forma acercamos al lector a lo que nosotros tratamos de construir. La escritura en tercera persona, que es el segundo ejemplo que tenemos acá, fíjense que nosotros aquí ya estamos hablando de la inflación y estamos hablándolo desde un punto de vista bien técnico, ¿no? Al hablar de que la inflación por demanda ocurre cuando el nivel de demanda agregada crece más rápidamente que el nivel subyacente de oferta. Estamos hablando completamente en tercera persona, no estamos refiriéndonos al yo o al tú. Y tenemos por otro lado la escritura persuasiva, que como ya mencionábamos, pues es básicamente cuando nosotros queremos plasmar un statement y queremos hacer un llamado de acción. Con este tipo de escritura hay que tener un poco de cuidado porque no todo puede ser persuadir. Hay veces que nosotros solamente queremos informar. Por ejemplo, si estamos hablando sobre la inflación, yo que quiero convencer sobre la inflación, que es real o no, pues eso es algo que es un hecho y no tengo que convencer a nadie de eso. Pero quizás, por ejemplo, en un tema que es un poco más difícil, más complicado, como podría ser el tema de la migración, que fue uno de los temas que desarrollamos, pues quizás allí sí apelamos un poco a la escritura persuasiva, a nosotros hacer un llamado de acción en este extracto que les presento. Por ejemplo, aquí nosotros decíamos: los gobiernos del mundo deben aplicar políticas orientadas a su control, pero no a la restricción, de manera que los recursos sean administrados adecuadamente. Es importante destacar la importancia de la regulación de la migración, y no en el sentido de restringir el acceso a extranjeros a los países, sino saberlos aprovechar y acoger. De lo contrario, la sociedad en general se verá arrastrada a un escenario de amplia desigualdad económica y social, pobreza, fragmentación espacial, excesiva urbanización, inseguridad y escasez de recursos. Ahí nosotros estamos tratando de persuadir, en este caso, al lector de que efectivamente la migración, si bien tiene algunos aspectos a considerar, también tiene numerosas ventajas. Ahí nosotros estamos persuadiendo. Entonces, fíjense que
podemos utilizar diferentes herramientas para nosotros transmitir lo que queremos dar como mensaje al lector, dependiendo de las necesidades que tengamos en ese artículo en particular y pues del tema en sí, ¿no? Nosotros generalmente, como les veníamos mencionando, recomendamos utilizar estos tipos de estilos y no recomendamos tanto, pues quizás como por ejemplo usar la escritura en primera persona o en segunda persona, porque desde nuestra experiencia, pues creo que le quita un poco de seriedad, porque no es tanto como un artículo que tú estás escribiendo para informar, sino simplemente... por ahí están comentando, sí. No es tanto un artículo que está hecho para informar o para explicar un tema, sino simplemente como para hablarte a ti. Y generalmente cuando estamos hablando, por ejemplo, temas como de economía, donde estamos informando, donde estamos enseñando a una persona, el hacerlo como quizás como una conversación no podría ser el enfoque adecuado. Como les comentamos, pues cada quien tiene su estilo, pero generalmente estos como primera o segunda persona se guardan más como para este tipo de artículos más de por ejemplo, cuando son estos artículos como muy específicos para adolescentes, donde quizás el tener como esa conexión emocional con la persona sí podría ser más relevante, pero generalmente, por eso nosotros sugerimos más que todo escribir en tercera persona. Por ejemplo, en el caso de escritura técnica, tampoco la recomendamos tanto porque podría confundir a las personas que no saben sobre sobre ciertos términos, por ejemplo, ciertos términos muy económicos, o por ejemplo, apelar demasiado a la emocionalidad o ser panfletario. Tampoco, porque podría verse como que es un artículo muy político o que simplemente me estás tratando de vender una idea cuando en vez de persuadirme sobre la idea. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta como un primer aspecto de fondo, ¿no? Otro, digamos, en línea con justamente lo que mencionábamos del estilo técnico, otra recomendación que nosotros tenemos a nivel de fondo es mantener siempre un lenguaje sencillo y justamente evitar esa jerga técnica. ¿Por qué? Porque justamente si tú te estás refiriendo a un público el cual no conoce sobre ese tipo de términos, pues simplemente o simplemente no le va a interesar lo que está leyendo, lo que tú estás tratando de comunicar, o simplemente no lo va a entender. Puede leerlo, quizás le interesa, pero no va a entender nada. Entonces, en general, siempre recomendamos utilizar un lenguaje claro y sencillo que sea comprensible para tu audiencia. Evitar la excesiva jerga técnica o, en caso dado que sea un término que justamente tienes que poner sí o sí porque no hay otro, explicar cualquier término que se utilice en el artículo. Es importante siempre tener en cuenta que el objetivo es transmitir los conceptos de una forma accesible y fácil de entender. Esto no es un artículo o no estamos escribiendo para nosotros demostrar que sabemos, porque si nosotros ya de por sí estamos escribiendo sobre un tema, sobre este tipo de temas, sobre todo si es economía, que tienden a ser términos complejos, tienden a ser temas profundos, ya nosotros sabemos, lo que nosotros estamos escribiendo nos está dando, digamos, el crédito. No tenemos que demostrarlo siendo más técnicos o utilizando más tecnicismo. Lo que podemos lograr es, como mencionaba al principio, pues que la gente o se desinterese de seguir leyendo o simplemente no entienda. Entonces, en el aspecto, digamos, del escribir, esto es a veces una tarea un poco compleja porque quizás si, por ejemplo, somos estudiantes de economía, tenemos el chip metido de que nosotros tenemos que ser lo más técnicos posible porque generalmente pues estar en un ámbito académico exige pues tener cierto tecnicismo, ¿no? Pero al trasladar eso digamos, a un ámbito más terrenal, donde no estamos hablándole a economistas o no estamos hablándole a personas incluso universitarias, pues hay que tratar de saber cómo utilizar el lenguaje de una forma apropiada y esto no nos quita, digamos, contenido, lo que nos quita es una carga de tecnicismo que quizás puede ser innecesario. Yo les traía aquí un ejemplo. Fíjense que en estos dos párrafos que estamos viendo en la pantalla estamos diciendo lo mismo,
pero en uno lo estamos diciendo con términos excesivamente técnicos y con el otro no. Se los voy a leer, digamos, para que tengamos un poco el contexto de cómo se visualiza esto a nivel de un artículo. Fíjense, aquí estamos hablando sobre la industria del transporte. En el primer artículo, que fíjense, es más largo, tiene más palabras, hablamos de que la industria del transporte está inmersa en un proceso de modernización de su parque automotor, con la adquisición de unidades de transporte público con propulsión totalmente eléctrica y sistemas telemáticos avanzados de gestión de flotas, con el fin de optimizar la eficiencia operativa y reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahí yo transmití una idea. Ahora, quizás yo me perdí cuando lo leí. Ahora, si yo lo leo, digamos, en términos un poco más sencillos, como en el segundo ejemplo, fíjense que yo estoy hablando de lo mismo, pero ahora se los voy a leer. El sector transporte está en un proceso de actualizar su flota de vehículos, incorporando autobuses eléctricos y sistemas de gestión inteligente para mejorar la eficiencia y disminuir la contaminación. Estoy diciendo el mismo mensaje, pero solamente lo estoy diciendo de una forma más fácil. En el primer ejemplo me perdí en la lectura, en el segundo ejemplo lo capté inmediatamente cuando lo leí. Entonces, es importante esto siempre considerarlo, precisamente para que el mensaje que yo quiero hacer llegar sea efectivo y llegue de una forma clara y comprensible para el que lo lee. Por otro lado, un aspecto también que es sumamente importante es el aspecto de la claridad y la coherencia cuando nosotros escribimos. Es fundamental que el artículo, lo que nosotros estamos escribiendo, sea siempre claro y coherente en términos de estructura, argumentos y estilo de escritura. Ya lo de la estructura lo mencionamos como un aspecto de forma, pero esa forma por sí misma no tiene y damos las ideas de una forma coherente. En este caso, entonces, para nosotros lograr esa coherencia, tenemos en primer lugar que utilizar oraciones claras y concisas, lo que mencionábamos en la anterior parte, pero además debemos asegurarnos que las ideas estén conectadas de manera lógica y que haya una transición suave entre las secciones del artículo. Yo sé que esto, digamos, es como, y personalmente nos ha pasado, es a veces quizás una de las cosas más complejas, porque generalmente nosotros tratamos como de distribuir, y sobre todo si estamos escribiendo quizás en grupo, me imagino que a muchos les ha pasado cuando están escribiendo informes o cualquier tipo de escrito, que sobre todo si es en grupo, que básicamente nos dividimos, ¿no? Decimos, bueno, este tema lo vamos a decir, tú haces esto, tú haces lo otro y tú haces lo otro. Y resulta que entonces cada uno va colocando como que su pedazo. Pero entonces son como pequeñas islas de contenido que cuando tú realmente te pones a leerlo, entonces ves que de repente aquí tú estabas planteando como una tesis principal de ese ensayo, de ese informe, que, por ejemplo, si estamos hablando de la economía del comportamiento. La economía del comportamiento es una ciencia que es incipiente y que puede tener muchos efectos importantes a nivel de investigación económica. Pero de repente yo en este otro pedazo que no leí o no hilé la idea, estoy hablando de que entonces la economía del comportamiento es algo que está cuestionado porque se duda sobre su rigurosidad científica. Entonces, al nosotros no haber hecho un link entre esto que yo mencioné al principio y esto, realmente se perdió la idea y entonces estamos hablando de que ese artículo está primero desarticulado y pues no tiene una lógica, no tiene un sentido y no tiene un sentido de unidad, que es lo más importante. Entonces, disculpen, es sumamente, esto que les menciono es sumamente clave y el uso de cosas tan clave como un conector es algo que les va a salvar la vida, porque a veces no estamos muy enseñados a utilizarlos de manera eficiente, entonces creemos que simplemente es algo que está ahí y ya, pero eso es algo que siempre nos va a ayudar. Solamente con el decir en línea con lo que mencionamos anteriormente, o sin embargo, o aunque esto sucede de esta otra manera, o considerando tal cosa, o diciendo no obstante, nada más con eso ya nosotros estamos armando algo que tiene sentido. En particular, para mantener la claridad y la coherencia, nosotros sugerimos, tenemos tres grandes recomendaciones. En primer lugar, pues organizar el artículo de una manera consistente, ¿no?
utilizar párrafos y subtítulos para dividir el contenido en secciones temáticas. Esto nos ayuda a tener un sentido de cómo va hilado el artículo y que sabemos que tenemos como ideas que se van separando, pero que siempre tienen que guardar relación con lo que nosotros estábamos comentando al principio. Por otro lado, es importante pues evitar la redundancia y la ambigüedad. Como ya hacemos énfasis y mencionamos en la parte anterior, es importante eliminar palabras innecesarias y utilizar un vocabulario preciso y apropiado para el público al que nosotros nos estamos dirigiendo. Y en tercer lugar, lo que ya veníamos comentando, que es utilizar enlaces y conectores para establecer conexiones lógicas entre ideas y párrafos. Esto nos va a ayudar a mantener esa coherencia y a guiar al lector a través del artículo de una manera fluida. Entonces, estructura, redacción y enlaces y conectores es sumamente importante en términos de que del que nosotros estamos escribiendo, como les digo, ni siquiera solamente para un artículo, para un informe, para su propia tesis de grado o lo que sea que ustedes estén haciendo, siempre es clave porque si no simplemente va a quedar como que, esta persona lo que está aquí vomitando mi información y no está escribiendo de una manera coherente, de una manera clara que tenga un sentido. Simplemente está colocando, mira, esto aquí, esto es esto, pero exacto, ¿cómo tú me unes esas ideas y cómo eso está relacionado? Es sumamente importante. Otro aspecto de fondo que es bastante importante a tomar en cuenta es el tema de la rigurosidad, ¿no? Aunque el contenido que nosotros estemos generando tiene que ser evidentemente interesante, atractivo y no solo a nivel pues visual, que era digamos la parte de forma que ya habíamos mencionado al principio, sino también digamos a nivel del contenido que tú quieres transmitir. Para nosotros mantener y captar esa atención del público, no debemos olvidar nunca que también tenemos que ser rigurosos. ¿A qué nos referimos con rigurosidad? Pues básicamente que lo que nosotros estemos diciendo tenga un sustento, que no estemos diciendo pues cosas que inventamos o que a nosotros nos parece que son chéveres porque suenan bien. Hay cosas que pues si nosotros tenemos una forma de pensar que es claramente admisible, pues nosotros tenemos que sustentarlo. Y eso es ser riguroso. El ser riguroso es tener, digamos, todas las herramientas para nosotros sustentar lo que estamos diciendo. Y esto siempre tiene que ser clave en cualquier cosa que nosotros escribamos, porque eso también va a hablar, digamos, de la reputación de nosotros como escritores, va a hablar de la reputación del medio donde nosotros estemos escribiendo y también va a hablar, pues obviamente de nuestro nivel tanto de experticia como nivel de conocimiento, porque si nosotros estamos dando por sentado algo que quizás ya pues simplemente se dijo que ya no es real o que ya no existe o que algo que incluso ya las nuevas investigaciones han desmentido, pues nosotros estamos hablando básicamente locuras, ¿no? Por decirlo de una manera bastante jocosa, ¿no? Entonces, para nosotros mantener la rigurosidad es importante siempre 3 aspectos clave, ¿no? En primer lugar, hacer una investigación exhaustiva de lo que nosotros estamos haciendo. Siempre es importante realizar una investigación completa y actualizada sobre el tema que vamos a tratar en nuestro artículo. Siempre es importante utilizar fuentes confiables y verificar la veracidad de la información antes de incluirla en el artículo. Porque nosotros podemos leer un artículo donde nos está diciendo, bueno, la inflación es mentira. Y entonces nosotros la incluimos ahí como cierta, pero realmente ni siquiera verificamos de dónde venía esa fuente. Cuanta más información precisa y relevante nosotros tengamos en lo que estamos escribiendo, pues más sólido va a ser ese contenido. Por otro lado, el uso de evidencia, lo que ya mencionamos, es esencial respaldar los argumentos que nosotros vamos a utilizar con evidencia sólida. Utilizar fuentes confiables y actualizadas nuevamente y proporcionar pues información que sea relevante, como por ejemplo estadísticas y ejemplos que respalden las afirmaciones que nosotros estamos haciendo. Esto va a ayudar a generar no solo confianza en el público, sino que va a fortalecer la rigurosidad del artículo. Aquí me lleva de vuelta, digamos, a lo que ya habíamos mencionado, el aspecto de las gráficas. Y las gráficas es sumamente importante, sobre todo en temas, cuando estamos escribiendo temas de economía, porque si nosotros decimos, bueno,
las encuestas dicen que tal cosa. Bueno, una gráfica junto con esa afirmación que nosotros estamos haciendo va a ser sumamente impactante y va a dar justamente, va a ilustrar de mejor manera lo que nosotros estamos tratando de decir y está sustentando eso, ¿no? Por otra parte, las referencias, que también la habíamos mencionado cuando hablábamos del tema de las APA. Citar adecuadamente las fuentes utilizadas siguiendo el estilo de referencia apropiado. Además, es importante evitar el plagio asegurándonos de parafrasear correctamente y citar todas las ideas y citas directas. Esto no quiere decir que nosotros no podamos sacar información de ciertas páginas, de ciertas fuentes, pero siempre es importante no dar como nuestro un contenido que no es de nosotros. De repente, mira, yo saqué esta información y esto lo dice de una manera que, como yo lo diría, pues bueno, sí, según lo que dijo tal persona, esto. O decirlo y luego citar al artículo o la persona, el autor de esa información. Malo sería que nosotros agarramos y escribamos un artículo completo sin decir, bueno, de dónde nosotros sacamos esa información o dándolo como si fuera de nuestra autoría. En tal sentido, nosotros, y esto ha sido como un trabajo constante, ¿no? Un trabajo también de nosotros de prueba y error, de identificar justamente cuáles serían esas fuentes confiables, cuáles serían esas fuentes no confiables a la hora de nosotros, pues, darle esa necesaria rigurosidad al artículo. Nosotros consideramos como fuentes confiables, por ejemplo, cuando nosotros escribimos el artículo, sacar información de artículos académicos arbitrados, por ejemplo, de libros y revistas especializadas, de informes y publicaciones de los bancos centrales, de informes y estudios realizados por organizaciones multilaterales como podría ser un Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o un CAF. Por ejemplo, también los informes y estudios que realizan los think tanks y centros de investigación también son bastante relevantes. Las bases de datos de organismos oficiales y publicaciones de economistas destacados y expertos en el campo de la economía. Todas estas fuentes pues van a ser pues relevantes y confiables a la hora de nosotros tratar de sacar una información. En general nosotros no recomendamos que se extraiga información, por ejemplo, de blogs y sitios web que no están verificados. Esto no quiere decir que de repente no haya páginas por allí que no nos den información mala. Pues a veces pasa que un sitio como, a veces a nivel académico, muchos profesores dicen que un Wikipedia o un Economipedia quizás no sea una fuente confiable, y efectivamente no lo es, pero sí nos puede dar quizás entrada de forma sencilla a una información que quizás nosotros no sabíamos. De repente, nosotros a veces lo que hacemos es que de repente si nosotros no tenemos claro un término, vamos a Wikipedia y que, bueno, Wikipedia dice más o menos esto. Entonces ahora yo voy a ver si esto es real yéndome a un artículo, yéndome a un informe, yéndome a una base de datos. Entonces eso siempre es importante hacerlo, pero no basarnos en esto, yo lo saqué de Wikipedia, entonces esa es mi fuente. No sería lo ideal. Tampoco es una fuente confiable, pues fuentes de noticias o de reputación dudosa, como podrían ser pues páginas que a veces ni siquiera tienen el autor de esa noticia. Y si es una noticia también hay que tener mucho cuidado porque puede ser incluso una noticia falsa. Generalmente también son fuentes no confiables las que son anónimas o que no tienen ningún tipo de referencias. Las enciclopedias de edición libre, nuevamente un Wikipedia, aunque como mencionábamos anteriormente, pues sirven al menos como para nosotros decir, ok, esta información puede ir por este lado, voy a verificarlo. Por otro lado, los sitios web con motivaciones comerciales o políticas claras también, porque pueden tergiversar la información. La información compartida en redes sociales por personas sin credibilidad ni respaldo académico o profesional en economía, me basé en un tweet, no sería una fuente confiable. Bases de datos de fuentes secundarias, generalmente recomendamos las bases de datos de fuentes primarias, como podría ser el Banco Central o un ministerio, porque esas fuentes secundarias pues pueden tener errores, pueden tener datos que no están o que tienen errores de tipeo, etcétera. Entonces esto va a hacer que la información que nosotros tengamos pues no sea confiable. Y por otro lado, si bien eso es un tema ahorita de un poco de debate, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta muy, muy, muy importante y que puede servirnos de mucho. Pero nosotros basarnos en una inteligencia artificial cuando incluso un chat GPT te dice que puede darte errores, pues no sería una forma confiable de escribir un artículo. Primero que todo porque en términos prácticos estaríamos plagiando
porque si nosotros escribimos en base a una inteligencia artificial, no lo estamos escribiendo propiamente nosotros. Y por otra parte, por eso mismo, porque hay información que puede darte que sea errónea y por tanto puedes estar escribiendo algo como tuyo y resulta que no es algo cierto o que tiene errores pues en el mismo contenido que te está generando esa inteligencia artificial. Otro aspecto importante en términos de los aspectos de fondo es la neutralidad. La economía es una ciencia apasionante y un campo complejo y multidimensional en el que existen diferentes enfoques y teorías. Por tanto, mantener la neutralidad es de gran importancia. Y hay varias razones que nosotros, en las cuales nosotros tenemos, digamos, una opinión bastante firme, ¿no? En primer lugar, para evitar sesgos, ¿no? Porque, como ya sabemos, pues en la economía existen muchas vertientes, quizás los que son más liberales, los que son más socialistas, y cada quien va a tener argumentos para defender su punto de vista. Si nosotros nos basamos solamente en un punto de vista y no consideramos, digamos, las diferentes perspectivas, nos estamos sesgando. Entonces estamos dando como cierto algo que quizás sea discutible. Entonces, si nosotros tratamos de mantener la neutralidad al escribir, pues evitamos ciertos sesgos de decir esto es bueno, esto es malo, esto es cierto, esto es falso. Entonces, es sumamente importante. Por otro lado, esto va a ayudar a que nosotros tengamos más rigor académico porque precisamente estamos basándonos en la evidencia y no simplemente en lo que yo pienso o en lo que yo considero que es lo correcto. Esto va a influir pues en que la confianza del lector sea mayor porque sabe que está leyendo algo que está basado en lo que se sabe sobre el tema y no en lo que yo pienso o en lo que yo estoy tratando de expresar o de defender a capa y espada. Entonces, el tener neutralidad va a ayudar a que cualquier lector, bien sea de una tendencia u otra, pues pueda leernos y sabe que nosotros no simplemente estamos defendiendo una postura, si bien esto no quiere decir que no podamos tener una postura, pero no estamos simplemente sesgando la información para que tú estés de acuerdo conmigo, sino que estoy diciendo, mira, esta es la evidencia que existe. Esto va a influir pues en que existe un respeto a la diversidad, como ya mencionábamos, pues en la economía existen muchas vertientes y porque yo sea una tendencia, yo no puedo desestimar lo que piensa el otro, a pesar de que no esté de acuerdo, a pesar de que quizás yo pueda darte ciertos argumentos. No es lo ideal que nosotros simplemente demos como que esto es cierto y esto es falso, sino que respetemos que existe una diversidad y que en esa diversidad, pues, al haber una apertura al diálogo, pues podamos encontrar puntos coincidentes o puntos quizás en los que, pues, desde diferentes puntos de vista podamos darle una solución conjunta. Nosotros, por tanto, en pro de mantener esa neutralidad, recomendamos evitar ciertas temáticas que quizás puedan ser polémicas, divisivas, discriminatorias o fundamentalistas, ¿no? También estas que son completamente subjetivas o sobre las cuales no existe una evidencia clara que la acredite o la desacredite. Y por tanto, en tal sentido, con el objetivo de buscar que nosotros mantengamos esa neutralidad, tratamos de evitar personalmente en nuestro espacio y también recomendamos cuando escriban de este tipo de temas como la política, la religión, sexismo, apología al delito, temas como pseudociencias o teorías conspirativas. Esto no quiere decir que no lo podamos abordar de una forma, digamos, académica, pero al enfocarnos en un tema político desde un punto de vista completamente sesgado, pues eso es lo que va a hacer que nosotros no tengamos neutralidad. Nosotros hemos escrito sobre política, sobre religión, pero hemos tratado de hacerlo y pueden leernos desde un punto de vista mira, esto es lo que existe, esto es lo que se ha visto y tenemos ciertos descubrimientos, hemos tratado como darle siempre hay formas de darle como la vuelta a estos temas, ¿no? Pero hablar de que, por ejemplo, si yo voy a hablar de un tema de racismo, decir, bueno, la raza negra es menos inteligente ya nosotros al plantear eso como una tesis en un artículo, ya simplemente estamos hablando de un tema que de por sí es discriminatorio, que es fundamentalista y que es subjetivo porque ni siquiera tienes pruebas sobre eso. Entonces, quizá al hablar del racismo no lo enfoco desde un punto de vista de que una raza es superior a otra, pero hablo de las diferencias de ingreso
que existe entre las personas de raza negra y de raza blanca en Estados Unidos, por ejemplo. Eso podría ser un punto de vista riguroso y académico, pero siempre es importante justamente mantener esa neutralidad en no destacar algo como cierto o falso solamente sobre la base de mi pensamiento. Sí, es importante aquí un paréntesis, evitar cualquier juicio de valor, porque eso realmente tiene matices dañinos y que van en pro de un prejuicio, un perjuicio también. Los juicios de valor realmente se fundamentan en nuestras creencias, en nuestra experiencia y son muy subjetivos. Entonces eso además rompe un poco las barreras que hemos tratado de pues eliminar, y esa accesibilidad al conocimiento y que sea apto para todos. Ya eso pues le quita el fundamento a la esencia que queremos mantener en Ceteris Paribus y en general. Realmente si buscamos este tema pues de ser muy de la apertura al conocimiento y al debate, esto debe venir sin matices subjetivos, sin ninguna crítica a partir desde lo que nosotros pensamos, porque eso puede sesgar cualquier investigación y cualquier artículo en general. Exactamente. Bueno, digamos, en línea con estas recomendaciones de fondo que nosotros mencionamos, una también de las que son bastante importantes es el valor agregado que nosotros tenemos, ¿no? Los artículos de difusión, particularmente, más allá de presentar una información que es valiosa, también deberían buscar estimular el pensamiento crítico y fomentar el debate sobre temas económicos relevantes. Por tanto, y esto va, fíjense que va ligado con todo lo que hemos comentado anteriormente, es importante siempre presentar diferentes puntos de vista sobre el mismo tema, plantear preguntas que pueden ser desafiantes para el mismo lector, o esto no quiere decir que seamos menos rigurosos, cuestionar supuestos establecidos para invitar al público a reflexionar y participar en la discusión. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esto no quiere decir que yo no pueda traer un nuevo asunto a la mesa, yo no puedo traer un nuevo pensamiento, una nueva forma de ver las cosas. Yo lo puedo traer a colación, pero siempre es importante pues profundizar o indagar más, primero en qué evidencia existe sobre eso que yo estoy planteando, y hacerlo siempre desde el respeto, como lo que ya comentamos anteriormente, eso en pro de mantener esa neutralidad y evitar el subjetivismo. De repente yo puedo plantear un tema que pueda ser un poco polémico, que pueda ser digamos, desafiante en términos de que va a haber personas evidentemente que no van a estar de acuerdo con mi punto de vista, pero siempre hacerlo desde el punto de vista del respeto al punto de vista del otro, y de justamente que no sea un punto de vista tratando de discriminar o de menospreciar pues cómo tú piensas o cómo tú eres, etc. Entonces siempre, por eso el valor agregado es importante en pro de pues que ese artículo no se quede en simplemente di una información y ya, sino que también genere valor y que pues también tú como escritor, como redactor de ese artículo, pues también esté generando algo nuevo, algo novedoso. Sí, en este sentido, para generar un valor agregado, el análisis crítico es sumamente clave. Un análisis crítico de la literatura que ya existe y buscar aportar algo nuevo a la discusión académica, ya sea a través de nuevos hallazgos, quizás mediante un análisis comparativo, diferentes perspectivas, brindando una opinión fundamentada, importante, teorizando o buscando evidencia. Por ejemplo, no sé, hago una encuesta, hago un modelo y pruebo que existe evidencia nueva para un tema sobre el que quizás toda la evidencia apuntaba hacia un lado, pero yo encontré algo distinto. Eso puede ser relevante. Brindar soluciones prácticas. Si el artículo pues aborda un problema o un desafío económico particular, pues nosotros podemos ofrecer soluciones prácticas y accionables a través de consejos, estrategias, mejores prácticas que ayuden al público pues a enfrentar y resolver esas situaciones económicas concretas o esos desafíos que nosotros estamos planteando. El plantear una recomendación siempre va a ser útil, siempre va a ser relevante en términos de, como volvemos y mencionamos, no solamente yo estoy expulsando una información o estoy haciendo la labor de una inteligencia artificial de tomar información de muchos lugares y presentarla, lo cual no quiere decir que no sea importante, no quiere decir que sea
menos valioso, pero siempre es importante ir más allá. El ir más allá es lo que nos va a dar a nosotros el plus de que no solamente estoy recabando una información que ya me puede hacer de forma más eficiente una inteligencia artificial, sino que estoy obteniendo toda esa información, la estoy dando de una forma atractiva, la estoy dando de una forma sencilla, la estoy dando de una forma que la persona pueda entender, y además de eso estoy dándole un plus mediante un aporte propio o una recomendación que pueda ser útil pues para la persona que lee el artículo. Y bueno, para ir cerrando un poco digamos, estos aspectos que ya hemos mencionado, tanto de forma como de fondo, queríamos dar como algunos tips que pueden ser útiles para cualquier persona que quiera escribir un artículo que sea efectivo y que, bueno, que logre ese objetivo, ¿no? Nosotros aquí les queremos compartir una serie de recomendaciones finales que pueden ser de utilidad. Bueno, en primer lugar, cuando ustedes elijan el tema, es importante que este tema sea relevante, que sea interesante, pero que sobre todo sea pertinente. Y además viable y atractivo para la persona que lo escribe, que en este caso es la persona que va a decidir escribir sobre un tema. Y si tiene conocimientos previos sobre el mismo, es mucho mejor, porque a veces decimos, bueno, a mí me interesa este tema, pero no sé nada sobre eso, no tengo contexto, ni siquiera he leído un libro. Si yo quiero enfrentarme a un tema nuevo, un tema que puede ser desafiante para mí, que me interesa, pues lo importante es que pues al menos lea sobre el mismo, ¿no? Y que justamente pues sea un tema que me agrade, porque lo peor del mundo puede ser que escribamos sobre algo que no queramos, que no nos interese, porque simplemente no vamos a tener motivación para continuar o para ir más allá o para indagar más. Por otra parte, es importante conocer al público. Antes de empezar a escribir, es fundamental pues comprender hacia quién va dirigido el artículo en términos de pues características demográficas, intereses, nivel de conocimiento y expectativas. Esto es importante a la luz de lo que mencionábamos previamente del lenguaje, porque nosotros no podemos ser muy técnicos cuando nuestro público pues está siendo unas personas que ni siquiera saben de economía, ni siquiera son economistas. Entonces yo tengo que tratar de adaptar ese lenguaje a ese público al que yo me estoy refiriendo. Quizás si mi público es un poco más académico, pues quizás yo pueda adaptarme. Siempre manteniendo, esto no quiere decir que porque me lea una persona académica yo tengo que ser excesivamente técnico. De igual manera siempre tengo que tratar de, si yo puedo decir algo de una forma más sencilla, lo digo de una forma más sencilla, guardando quizás el tecnicismo o pues la carga de rigurosidad científica, ¿no? Y por otra parte, pues siempre pues tratar de mantener un comienzo y un final contundente para mantener a la audiencia activa y participativa en lo que nosotros estamos escribiendo. Siempre es importante iniciar pues el artículo con una pregunta clave, con un hecho que la persona pueda asociar a sí misma y asegurarse, pues, eso ya lo mencionábamos al principio, de dar respuesta al finalizar el artículo si nosotros estamos planteando una pregunta. A veces eso es como, desde nuestra experiencia, a veces es incluso lo más retador a veces, porque justamente el tener una introducción que atraiga a la persona a leerlo en lo que sigue en el artículo, a veces termina siendo incluso lo que hacemos a veces incluso de último, porque a veces incluso en lo que tiene más carga y es lo que la persona a veces incluso le presta más atención. Entonces nosotros tenemos un comienzo y un final contundente, la persona le va a traer la idea y va a reflexionar sobre la idea al final y va a quedarle el mensaje que nosotros queremos transmitir. Sí, además que eso permite que una vez atrapado el lector al comienzo y que ya se sepa que puede tener un final bastante interesante, va a disfrutar mucho de todo el proceso. O sea, el contenido va a ser un paisaje más de todo el artículo. Bueno, en aras de seguir pues con estos tips, es importante desarrollar las ideas en orden, identificar las ideas principales y secundarias y además ordenar la información y los componentes de la oración. Esto a veces puede resultar puede sonar como
como algo muy básico, pero en verdad a veces es importante, sobre todo cuando hay temas muy especializados o cosas muy específicas. A veces como plasmar la idea puede resultar bastante complejo. Es importante por eso como ponerse en los zapatos de la persona que va a recibir la información y realmente verificar si la misma está siendo comprendida. De esta manera, pues el lector va a tener un contexto literario más intuitivo y más coherente, o sea, va a saber qué esperar a medida que pues va leyendo la información. Otro aspecto muy... otro aspecto muy importante es inspirarse, o sea, si quieres leer eso. Vale. Mira. Estamos aquí en vivo. Sí, otra recomendación que teníamos al respecto es la inspiración, ¿no? Desarrollar un tema no es sencillo, porque bueno, siempre tenemos gaps en el conocimiento. Pues a veces creemos que sabemos sobre un tema, pero leemos sobre el mismo y no lo sabemos. Y encontramos que tenemos muchas fallas o muchas cosas sobre las cuales tenemos que indagar, o a lo mejor tenemos mucha información y no sabemos cómo reducirla a algo que sea claro y sencillo y que sea pues algo que nosotros podamos transmitir de una forma clara y sencilla, ¿no? Entonces, se dice que a veces lo de escribir es un poco como un arte, porque allí nosotros tenemos que saber cómo de todo ese mundo de información o poca información, transmitirla de una forma, pues, realmente eficaz, que llegue el mensaje y lo que nosotros queremos lograr. Sí, es básicamente también como darle ese sentido de pertenencia a tu escrito a tal punto de que sea como la misma relación que un artista tiene con su obra. Dedicarte a pulir los detalles, a explorar incluso tus gustos. Esto también tiene mucho que ver con que yo quisiera realmente escribir acerca de un tema, pero por más que lo intento, realmente estoy como bloqueada mentalmente o no logro como empezar a escribir y me cuesta. Eso pasa bastante. Incluso a los escritores más famosos del mundo les ha pasado que se tienen que ir como 6 meses a una montaña a buscar inspiración. Eso realmente sucede y es porque a veces pues dejamos que otros temas nos abrumen y eso como parte de cierta manera pues corta ese flujo de inspiración y no permite que las teclas del teclado hablen por sí solas a la hora de redactar. Entonces por eso es importante pues explorar, así como hacen los artistas, explorar tus gustos, definir qué te gusta, qué no te gusta, de qué escribirías, de qué no. Además también explorar acerca de los lectores, las nuevas tendencias, actualizarte, sé detallista con el lector también. En líneas generales, ponle corazón a tu escrito. Y finalmente la edición y revisión, esto es un tema que pues ya hemos conversado en este espacio, es dedicar tiempo a releer y corregir tu artículo, verificando la coherencia, la gramática y la ortografía. También puedes pedirle, esto es una sugerencia bastante, a mí me ha funcionado mucho, a mí personalmente, pedirle a otra persona que revise el artículo para obtener una perspectiva fresca. Incluso, por ejemplo, nosotros en la metodología en Ceteris Paribus es muy así, o sea, no es como que hay mi parte o tu parte. Si bien tenemos responsabilidades delimitadas, lo importante siempre es tener como otra persona, otro par de ojos que respalden lo que estamos viendo, de que sea esa ayuda y ese compañerismo que exista para que pues no se plasme solo la idea de que yo, María Eugenia, quiero que se vea, no, sino también es pensar, bueno, más o menos qué le gusta a las otras personas ver para yo también enfocarme en eso. Y bueno, para ir finalizando este espacio, queremos cerrar con esta frase: escribir con sencillez es tan difícil como escribir bien, de William Somerset Maugham. Sí, realmente a veces puede ser muy difícil, sobre todo al comienzo, empezar a escribir, a redactar, porque hay que tener en cuenta siempre que a veces menos es más. O sea, lo que hemos comentado, de evitar el tecnicismo, de evitar como no ser tan explícito a nivel de términos o de lenguaje, o escribir 100 páginas va a hacer que el contenido se transmita de la mejor manera. A veces simplemente es así como la premisa que nosotros trabajamos en Ceteris Paribus, hacer economía accesible para todos. No importa si tú tienes 6 años o si tienes 40 u 80, lo importante es que todos podamos entender desde nuestra perspectiva.
Y bueno, reiteramos la gratitud que tenemos con ustedes. Realmente estamos muy felices de haber participado en este espacio en conjunto con el Club de Finanzas de la UCB. Le tenemos muchísimo respeto a la UCB. Realmente pues es la casa en la que se están formando muchísimos profesionales como ustedes, muchísimo talento, muchísimas personas muy valiosas que pues estamos 100% convencidos de que pues van a dejar también su legado. Realmente esta iniciativa pues nos llamó mucho la atención y pues no dudamos en aceptar porque todo lo que sea conocimiento, aprendizaje, transmitir nuestra perspectiva y que eso también los pueda ayudar a ustedes, bienvenido. Así que bueno, muchísimas gracias, cuentan con nosotros para lo que necesiten, en caso de dudas o inquietudes pueden contactarnos, aquí les damos nuestras redes sociales. Estamos pues atentos a qué se viene con este proceso de selección, del cual les hablaremos próximamente, así que muchísimas gracias. Aquí vamos a dejar un espacio por si hay preguntas, dudas, comentarios, bienvenidos, pueden encender sus micrófonos o a través del chat, estamos pendientes. Bueno muchachos, de verdad muchas gracias por este webinar, la verdad fue bastante completo y nutritivo todo. Felicitarlos por eso. De mi parte, de verdad me gustó mucho. Y comentarles a los que están presentes que de este webinar también surge, o sea, va a surgir lo que es el concurso de artículos, de redacción de artículos, donde el mejor artículo va a ser publicado en la página de Ceteris Paribus, que además de tener un mayor alcance que nuestro blog del Club de Finanzas, también cuenta con una mayor trayectoria, entonces de cierta forma les sirve de incentivo a los participantes que estén dispuestos a participar en este concurso. De igual forma, si tienen preguntas, estamos atentos por aquí, por el chat o por el micrófono, si desean lo activan. Bueno, creo que no hay preguntas por ahora. Veo en el chat muchas felicitaciones. Cualquier cosa que tienen nuestras redes sociales, realmente no duden en contactarnos, que este espacio pues no se quede solo aquí, cuentan con nosotros y estamos siempre atentos por todas las vías. Vale, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente agradecerles y seguimos en contacto entonces, gracias a los asistentes y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Seguro que sí. Seguro. Gracias. Gracias.